Muy buenos días. Bienvenido a la siembra de la mañana. Te saluda tu amigo Alejandro. Hoy continuaremos con la segunda parte del título El perdón. En la primera parte, hemos hablado de la regla cristiana de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hemos dicho que tu prójimo incluye a tu enemigo. Y es aquí en donde nos encontramos con este terrible deber de perdonar a nuestros enemigos. También hemos dicho que hay dos cosas que podemos hacer para que nos resulte menos complicado perdonar a nuestros enemigos. Y la primera es empezar a perdonar o practicar el perdón con las personas más cercanas a nosotros, es decir, con nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestra propia familia. Y en segundo lugar, podríamos intentar comprender exactamente qué significa amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y por último, hemos comentado en el primer capítulo la prueba de fuego. Pues bien, estos y otros interesantes temas los hemos tratado en la primera parte del título El perdón. En esta segunda parte, vayamos un paso más adelante. Y la pregunta que surge es, ¿amar a nuestros enemigos significa no castigarlos? La respuesta es no, porque amarme a mí mismo no significa que no deba someterme a mí mismo a castigo, incluso a la muerte. Y bueno, aquí se oye un tanto masoquista. ¿Pero qué me refiero someterme a mí mismo a castigo? Si soy un alcohólico, sin duda, dejar de tomar es someterme a un castigo. Si practico el adulterio, dejar de ver a la otra persona es someter mi gusto, mi necesidad, mi placer de estar con esa persona. Si uno hubiera cometido un asesinato, lo correcto, lo cristiano, sería entregarse a la policía y ser ahorcado. Entonces se querrá decir que a nuestros enemigos los podemos matar. Pues bien, amigos, este tema de no matarás, como lo dice la palabra, es muy controversial para algunas personas. Hay dos palabras griegas, la palabra matar y la palabra asesinar. Y cuando Cristo cita ese mandamiento, utiliza la palabra equivalente a asesinar en los 3 evangelios, el de Mateo, el de Marcos y el de Lucas. Y me dicen que la misma distinción se hace en la versión hebrea. No toda muerte es un asesinato, del mismo modo que no toda relación sexual es un adulterio. Cuando los soldados acudieron a San Juan el Bautista para preguntarle qué deberían de hacer, éste ni remotamente les sugirió que deberían dejar el ejército. Es más, ni Cristo, cuando se encontró con un sargento romano, a los que le llamaban centuriones, la idea del caballero, el cristiano armado para defender una causa noble, es una de las grandes ideas cristianas. Sin duda, la guerra es algo terrible, y yo respeto a todos los pacifistas sinceros, aunque pienso que están completamente equivocados. Lo que no puedo comprender es esta especie de semipacifismo que se encuentra hoy en día, que hace pensar a la gente que aunque se tenga que luchar, hay que hacerlo con caras largas y como si uno se avergonzara de ello. Es ese sentimiento lo que despoja a muchos magníficos jóvenes cristianos que están en filas de algo a lo que tienen derecho, algo que es acompañamiento natural del coraje, una especie de entrega y alegría. Ahora aquí surge una pregunta que a todos nos pasa por la mente. ¿Se nos permite matar a nuestros enemigos?
Pues bien, aquí hay muchas circunstancias en donde puede entrar ese juicio o esa justificación, y solamente en circunstancias extremas podemos darnos cuenta de ello. Si alguien entra a tu casa y de pronto te das cuenta que están atacando a tu hijo, ¿qué es lo que harías? Sin duda defenderlo. Darías tu vida por él. Y en ese momento de defenderlo, matas al agresor de tu hijo. Aquí tú crees que corrompiste la ley de Dios en donde nos dice, no matarás. Ahora vayamos a un ejemplo menos extremo. El ladrón entra a tu casa. Sin duda ese es el enemigo. Tienes oportunidad de huir para evitar problemas. ¿Y qué es lo primero que haces? Llamas a la policía para que el ladrón sea atrapado y reciba un castigo por lo que hizo. Recuerda que todas las autoridades de este mundo son establecidas por Dios. Ahora bien, imagino también que alguno dirá, bueno, si a uno se le permite condenar las acciones del enemigo y castigarlo y matarlo, ¿qué diferencia hay entre la moral cristiana y el punto de vista corriente? Toda la diferencia del mundo. Recordemos que los cristianos pensamos que el hombre vive para siempre. Por lo tanto, lo que realmente importa son esas pequeñas marcas o señales en la parte interior o central del alma que van a convertirla, a la larga, en una criatura celestial o, en su defecto, en una criatura demoníaca. Podemos matar si es necesario, pero no podemos odiar ni disfrutar odiando. Podemos castigar si es necesario, pero no podemos disfrutar haciéndolo. En otras palabras, algo dentro de nosotros, el resentimiento, la sensación de venganza, deben sencillamente ser aniquilados. No quiero decir que alguien pueda decir en este momento que nunca volverá a sentir esas cosas. No es así como sucede. Quiero decir que cada vez que estos sentimientos asomen la cabeza, día tras día, año tras año, durante toda nuestra vida, debemos hacerlos desaparecer. Eso es una tarea difícil, pero el intento no es imposible. Incluso mientras matamos o castigamos, debemos tratar de sentir por el enemigo lo que sentimos por nosotros mismos. Desear que no fuese tan malo, esperar que pueda, en este mundo o en el otro, ser curado. De hecho, desearle el bien. A eso es a lo que se refiere la Biblia cuando dice que debemos amar a nuestros enemigos, deseándoles el bien y no teniéndoles afecto o diciendo que son buenos cuando no lo son. Admito que esto significa amar a personas que no tienen nada de amable, pero ¿tiene uno mismo algo de amable? Uno se ama simplemente porque es uno. Dios nos pide que amemos a todos los seres humanos del mismo modo y por la misma razón. Pero Él nos ha dado la operación llevada a cabo en su totalidad, en nuestro propio caso, para mostrarnos cómo funciona. Tenemos entonces que proceder a aplicar la misma regla a todos los demás seres. Tal vez lo haga más fácil recordar que ese es el mismo modo en que Dios nos ama a nosotros, no por ninguna casualidad atractiva o digna de amor que creemos tener, sino solo porque existimos, puesto que realmente no hay otra cosa en nosotros que amar. Criaturas como nosotros, a quienes de hecho el odio proporciona un placer tal que renunciar a él es como renunciar a la cerveza o al tabaco. Muy bien, amigos, hasta aquí con el tema de hoy.
espero que nos haya hecho reflexionar muchas cosas y nos ponga a pensar otras más. Y recuerda, siempre habrá oportunidades de parecernos más a Cristo Jesús. Te mando un fuerte abrazo. El Señor está contigo.